Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento, a esta primera sesión de Masterclass Online. La verdad es que estamos muy entusiasmados por el número de participantes. Tenemos como unos 900 inscritos, así que un saludo a todos. De hecho, me consta que tenemos inscritos desde Latinoamérica, así que mandamos un fuerte abrazo a por lo menos México y Perú, es lo que me han comentado, que están conectados. Aparte de dar la bienvenida, os voy a comentar un poquito cómo vamos a proceder. Enseguida le doy paso a Gonzalo de Francisco, que es el encargado técnico de arte en Secret Six y ha trabajado en multitud de juegos de AAA, ¿vale? De última generación, últimos títulos. Y Gonzalo os va a explicar un poquito su forma de trabajar, ¿vale? Os va a enseñar el pipeline, que tiene que seguir un perfil profesional como el suyo en un estudio tan estricto como es Secret Six, ¿vale? Es muy sencillo, vosotros en vuestras interfaces vais a ver que tenéis una manita que podéis levantar. De hecho, aquí tengo ahora mismo una espectadora con una manita levantada. Con esas manitas nos podéis hacer las preguntas que queráis de cualquier tipo, ¿vale? Nosotros, el equipo de Voxel, estamos ahora mismo todos conectados para oíros a todos y responderos a todos. Y bien, los últimos 10 minutos de la conferencia de Gonzalo la dejaremos para que hagáis preguntas, ¿vale? Las preguntas lo que haremos, a medida de que transcurra la charla, las iremos archivando, ¿vale? Para al final del todo, en los últimos minutos, nosotros se las pasaremos a Gonzalo para que os conteste. Como sois muchos y es la primera vez que hacemos un evento de estas características así, bueno, no os preocupéis que si hay alguien que se ha quedado sin, que no le hemos contestado su pregunta, que no se preocupe, ¿vale? Tenemos un correo info@voxelschool.com, ahí nos podéis preguntar cualquier cosa, ya sea relacionada con nuestra oferta académica o alguna pregunta que le queráis hacer en concreto a algún ponente, ¿vale? Ese correo, cuando al final de la conferencia os pasamos ese correo por el chat y estáis viendo también que en vuestro chat podéis preguntar lo que se llama panelistas, ¿vale? Que somos todo el staff que estamos atentos leyendo cualquier duda que os surja, ya os digo, de cualquier característica, ¿eh? No tiene por qué estar relacionado con las charlas. Si queréis preguntarnos algo sobre un curso o un año académico, lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Pues sin más dilaciones le voy a dar la palabra a Gonzalo. Gonzalo. Hola, buenas, ¿me veis bien? Sí, un poquito flojito. Voy a dejar yo de compartir la pantalla. Vale, voy a ir compartiendo la mía. A ver. Vale, creo que ya he dejado de compartir la mía. Vale. Perfecto, ¿Podéis ver mi Gonzalo. pantalla ahora mismo? Sí, estamos viendo tu pantalla, perfecto, y te estamos Vale. viendo a ti. Genial. Muy bien. Bueno, Vale, pues hola a todos. perfecto, Gonzalo es profesor nuestro de los másteres avanzados de videojuegos y bueno, él mejor que yo se va a presentar y va a decir que hace él en Secret Six. Bueno, un placer, chicos. Bueno, muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a esta charla online. Muchas gracias también a Voxel por ofrecer esta opción, ¿no? A falta de poder tener libertad ahora mismo. Un saludo también a todos los que nos estáis viendo, a los alumnos que también de Voxel que estáis aquí conectados y a la gente de México y Perú. Y nada, bueno, yo soy Material y Technical Artist en Secret Six, Madrid. Aparte, soy profesor de materiales y de motores gráficos de Unreal Engine en Voxel School. Y bueno, hoy vengo a mostraros esta escena, ¿vale? Bueno, hay ciertas cosas, en primer lugar, que me gustaría haber tenido un poquito más de tiempo para dejarlas finas, pero bueno, solo he tenido 2 días para dejar esto. Entonces, voy a ir mostrándoos un poco cuál ha sido el proceso creativo a la hora de generar este Enviro, ¿vale? Que tenemos aquí. La metodología de trabajo que utilizo, ¿vale? Programas que utilizo, en este caso ha sido todo, Unreal Engine, casi todo está hecho a base de shaders,
Lo único, el foliage que estoy utilizando, bueno, pues es externo, ¿vale? Es de una biblioteca de uso libre de las bibliotecas de Epic Games. Y bueno, básicamente, bueno, pues quiero mostraros un poquillo este trabajo, ¿vale? Y también pases de optimización, sobre todo con elementos como el foliage, ¿vale? Que suele ser algo bastante puñetero a la hora de, bueno, de realizar cualquier tipo de escena de mundo al aire libre, ¿no? Como la que tenemos aquí. Bien, en primer lugar, bueno, lo que estoy trabajando, lo que tengo aquí ahora mismo es este landscape, ¿vale? Como veis, ahora mismo está blendeando, bueno, diversos materiales. El suelo está creado a través de 3 materiales. Voy a abriros aquí un momento esta instancia para que lo veáis. Bien. Bien, entonces, bueno, tenemos este suelo de aquí, ¿vale? Con el que estamos, bueno, pues podemos modificar aquí las subes perfectamente, podemos cambiar un poco el blendeo de este suelo. Voy a mostraroslo por aquí igual mejor. ¿Vale? O sea, bueno, podemos cambiar también la manera en la que, bueno, se aparece esa textura. ¿Vale? Entonces, bueno, lo único que estoy haciendo es combinar 3 tipos de materiales distintos, ¿vale? Todos son triplanar, lo que significa que en el eje de X, Y y Z siempre van a verse bien, nunca vamos a crear stretching sobre este landscape, ¿vale? Y bueno, simplemente bueno, a través de este tipo de máscaras podemos blendear un poquito todas estas texturas, ¿vale? Para que, bueno, pues nos dé un efecto un poquito más natural, ¿no? A la hora de verlo in-game. No veamos siempre una repetición continua de una misma textura, ¿no? Como esta, aunque ya aquí son 2 texturas blendeadas, pero bueno, que no se vea siempre la misma textura, que podría cansar bastante y se notaría bastante, así que bueno, utilizamos este tipo de máscaras para irlo dejando un poquito más natural. Bien, también estoy utilizando un blendeo por cámara, ¿vale? Para fakear un poco el efecto que hay de fondo, ¿vale? De todas las montañas, etcétera. Si yo empiezo a alejarme un poco, vais a ver cómo, bueno, aparte de ir desapareciendo parte del foliage, todas las texturas que yo tengo aquí, que tengo con bastante detalle, como no puedo estarlas cargando continuamente porque crearían demasiado ruido de fondo, lo que tengo es simplemente una textura. A ver, un momento. Aquí. Una textura como esta. ¿Vale? Es, bueno, he extraído este landscape, ¿vale? Esto en realidad está sacado a partir de Designer. Voy a abriros el proyecto un momento. Vale. Vale, aquí en Designer metí ese landscape, ¿vale? Y bueno, simplemente me fui creando máscaras y lo fui probando en tiempo real para saber, bueno, pues qué partes me interesaban y para luego poder exportarme todos estos elementos aquí, ¿no? Estos serían estas máscaras que he dejado ya preparadas y luego el base color y el normal que los he utilizado ambos. Aquí tendría el heatmap original que creé, ¿vale? Esto lo creé en World Machine, pero bueno, en cualquier programa de generación de landscape podréis crear esto. Y nada, simplemente con eso, bueno, pues teniendo ya esta textura, al final, una vez que no deja ser un plano, ¿no? Con un displace aplicado. Así que, bueno, lo único que hice fue crear a través de un shader que tengo para crear un fundido por cámara. Bueno, pues según nos vamos alejando, vais viendo como poco a poco se va cargando, ¿no? Ese efecto. La idea es crear un poco el efecto visual, ¿no? En el que vemos simplemente las masas más grandes y los detalles más pequeños prácticamente no los vemos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de montañas, etcétera,
Las estamos viendo aquí, es simplemente esa textura, ¿vale? Está cargando esa textura de fondo y según nos vayamos acercando, vamos viendo ya otro tipo de detalle. ¿Vale? De esta manera la transición es bastante más sutil y sobre todo esto no deja de ser una textura, aunque sea una textura de 4K, no deja de ser una única textura. Entonces, claro, si yo empiezo a hacer zoom aquí, llegará un punto en el que estos píxeles los esté viendo. Bien, bueno, elementos que también se pueden controlar dentro de este landscape sería, por ejemplo, bueno, pues la nieve que vayamos, o sea, la deposición de esta nieve, ¿vale? La altura de la deposición de esta nieve. Podríamos controlar, sobre todo, bueno, pues como veis aquí, ese ataque que va a tener, ¿no? El blendeo que va a tener, o sea, el blendeo que va a tener esta caída. ¿Qué más? Tenemos aquí también, a ver, ¿vale? Podríamos aumentar incluso la densidad de esta nieve que tenemos aquí aplicada, apagarla directamente, o sea, bueno. Aquí como veis, ¿vale? Podríamos estar cambiando todo el rato el aspecto final. Bueno, esto sería un poco, vale, lo que he hecho estoy utilizando obviamente una máscara creada a partir de Designer, ¿vale? Y se nota bastante en ciertos puntos, es lo que os comentaba antes, esos píxeles al final, la traducción de esos píxeles en un elemento tan grande va a ser esto. Entonces, lo que voy haciendo es ir blendeándolo a través de máscaras con el normal map de los materiales que hay de fondo. Voy a mostraros aquí un poco este shader. Este sería el shader de mi landscape. Bueno, este sería un controlador de la altura, ¿vale? Simplemente de la altura de la nieve, hasta qué altura quiero que llegue, etc. Por aquí sueltos tengo, bueno, pues este material de césped, ¿no? Este ground material que hemos creado, este material de roca, y aquí lo que me interesa son estos Height Normal Mask Flow, ¿vale? Lo que estoy haciendo con esta serie de elementos básicamente es coger la información del mapa de normales de la textura que esté por debajo, ¿vale? O sea, en este caso, la que está como base es la de la roca. Entonces, cojo su información del mapa de normales, extraigo simplemente la información de Z, ¿vale? Vendría de aquí. Voy a poner aquí un normal map para que lo veáis rápidamente. Por ejemplo, este de aquí. Vale, y ahora, al introducir este elemento, lo que vamos a hacer es extraer a través de esta función, ¿vale?, la información de Z y crear una máscara con esa información, ¿vale? Si ahora... ¿Vale? Como veis, aparece aquí esta máscara y este es el elemento que estamos utilizando ahora mismo para, bueno, crear o generar un poco esa sensación de esa nieve o esa deposición de elementos en Z, ¿no? Voy a cerrar esto. Entonces, de esta manera, lo que voy a ir consiguiendo es, bueno, ir creando este blend que hay aquí por debajo, ¿vale?, que va a través de ese normal map. Vamos a cerrar esto de aquí. ¿Vale? Como veis, según voy aumentando este blend, va teniendo un mayor ataque.
¿vale? Lo cual va a dar un aspecto bastante más natural. ¿Veis ahí? A todo ese tipo de blendeo. Bien, esto mismo se puede utilizar también en otra serie de elementos, como pueden ser, por ejemplo, materiales como estas rocas, ¿vale? Aunque estén ahora mismo en este foliage. Si yo simplemente busco el tipo de roca y abro su instancia, ¿vale? Todo nace siempre a partir de un master material que me he preparado previamente, ¿vale? Que sería este de aquí. Y yo en este caso, por ejemplo, le puedo aplicar esta textura de musgo, ¿no? Pero bueno, podemos hacer que sea este musgo o que sea nieve también, eso ya en función de lo que queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a probar a hacerlo aquí. ¿Vale? Como veis, en cuanto que voy aumentando va a afectar a todos los elementos que tengan este mismo material, pero este musgo, ¿vale? Me va a permitir, bueno, pues sí, ahí estamos, ¿vale? Voy a ir creando este blend sin ningún problema. Y como veis, va afectando primero a las normales, ¿vale? Todos estos elementos siempre los trabajo como triplanar. ¿Por qué? Porque si luego quiero probar a colocar este mismo asset a mano, ¿vale? Traigo aquí este mismo asset. ¿Vale? En primer lugar, lo interesante de que sea triplanar es que va a estar siempre con esta máscara afectando en el eje de Z, ¿vale? Y nunca va a deformar. Pero como veis, también lo que me interesa de esto es sobre todo este tipo de efectos que tengo aquí, ¿no? Según voy rotando, ¿vale? Voy a tener siempre estos elementos blendeando con ese mapa de normales. Por lo tanto, voy a conseguir un blendeo mucho más natural. Y luego, lo otro interesante de que sea triplanar es lo siguiente. Yo ahora mismo puedo estar probando a colocar distintos elementos, ¿vale? Y conectándolos entre ellos, buscando que, bueno, aquí se vaya fundiendo de mejor manera este MOS, ¿no? Vamos a hacerlo con este MOS o simplemente, a ver, vamos a hacer un duplicado. Podríamos también utilizar en lugar de este MOS una textura como por ejemplo nieve. Vale, ahora mismo tendría este elemento con esta nieve. Vale, lo mismo de antes. Podemos modificar un poco. Podemos ir modificando un poco el contraste de estos elementos. Vamos a poner aquí una opacidad bastante alta. Y como veis, bueno, hacemos que desaparezca o que aparezca totalmente ese ataque de nieve, ¿no? Ahora, este asset, bueno, pues me lo podría llevar perfectamente por aquí. ¿Vale? Jugar un poco con su deformación, ¿vale? Sin pasarnos, obviamente, lo que aguante también este asset. E ir colocándolo, bueno, pues zonas donde más me interesen, ¿no?
Bien, aparte de este shader, que bueno, en un principio está planteado para que afecte sobre cualquier tipo de landscape que creemos, o sea, si yo ahora importase, me crease un landscape nuevo en World Machine, podría aplicarle este shader y funcionaría exactamente igual, ¿vale? Sin ningún problema. Simplemente tendría que exportar los mapas, los mismos mapas que he exportado para prepararlo y ya está, pero vamos, no tendría que hacer nada más. Estaría ya funcionando perfectamente. Aparte de eso, otra cosa importante suele ser siempre este foliage, ¿no? Normalmente suele haber bastantes problemas a la hora de crearlo porque suelen tener densidades bastante altas. Yo en este caso ya he retocado un poco los slots de este foliage, pero sigue siendo en algunos casos bastante bestia. Voy a ver, por ejemplo, este como ejemplo, ¿vale? Aquí ahora mismo estamos viendo 100 triángulos para simular este efecto. Una cosa que deberíamos tener en cuenta también es que cuando estamos creando estos 100 triángulos y lo que estamos creando muchas veces son planos, ¿vale? Con bastante densidad, en este caso aquí son con bastante menos, pero si le pusiera el tamaño original, ¿vale? Aquí estaríamos cargando todos estos planos, fijaos que son 537 triángulos ahora mismo. En realidad, para el tamaño que se va a ver esto, es bastante bestia esa cantidad, ¿vale? Os aconsejaría siempre, a la hora de crear algo como esto, probad, yo qué sé, vamos a hacer un efecto bastante rápido, ¿vale? Una textura bastante rapidilla aquí en Designer. Pero un elemento como este, por ejemplo, ¿vale? Algo así. Venga, esto mismo. Vamos a utilizar esto como base color. Y es que ni siquiera voy a crear una... Voy a crearme un roughness y ya está. Y este roughness... Vamos a ver. Una cosa así más o menos. Vale. Vale, algo así. Vamos a esperar un momento el normal map también. Vale, ya lo tendríamos. Vale, como veis son simplemente tres texturas, ¿no? Normal, roughness y base color. Tireables perfectamente, ¿vale? Si yo abro aquí este elemento, tilea perfecto. Vamos a exportarnos esto ahora mismo. Bien, y a la hora de crearnos este foliage, voy a importar, voy a crear aquí un material nuevo. Lo que sí que os recomiendo es siempre que tengáis en cuenta, bueno, si al final lo que vamos a hacer es un plano minúsculo, mejor, una cosa así de 26 centímetros ya es muchísimo. Planteaos simplemente que igual os es mucho más rentable, bueno, pues directamente hacer aquí un cut. Hacer una geometría como esta. Bien.
¿Vale? Una geometría como esta pues va a servir más que de sobra para plantear ese foliage. Vamos a dejar este preset views activo. ¿Vale? Simplemente lo estoy moviendo un poco para ahora poder venirme aquí, en modo vértices y crear un poquito de formación, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vale, yo puedo prepararme algo como esto. De manera bastante rápida. Y este elemento ya lo podría, bueno, podemos incluso escalarlo un poquito, pero este elemento ya podría estar listo, ¿vale? Para ser foliage. Foliage 8. Ahora mismo triángulo estamos teniendo bastantes pocos. ¿Vale? Una preparación así para al final crear algo de césped, si quiero puedo irle aquí. Vale, puedo añadirle algo más de geometría, pero bueno, supongamos que lo que vamos a hacer es esto, a fin de cuentas. Algo así nos va a evitar utilizar alpha cards, ¿vale? O sea, generación de alfa, que es el gran problema que suele tener el foliage y es por lo que suele ser bastante costoso. Y va, al final, la cantidad de geometría que estamos poniendo es bastante inferior, ¿vale? Y no va a funcionar mal. Una cosa como esto. Bien. Vale, esto ya estaría. Listo, file. A ver. Ahora mismo ya estamos listos para directamente meter aquí este foliage. Vale, de manera muy rápida. Deberíamos prepararnos realmente este master material, pero bueno,
la situación. Vamos a dejarlo así por el momento. Y vamos a aplicarle algo de Subsurface también. ¿Vale? Vamos a convertirlo aquí en... Two-sided foliage. Le decimos que sea two-sided. Y este Subsurface aquí. Bien, este foliage ahora mismo está listo para que lo podamos utilizar, aunque no tenga ningún tipo de efecto de viento ni nada. Vamos a decirle que sea de 0,5 máximo 1. Vale, este Z-offset lo suelo utilizar bastante para asegurarme que el foliage no va a quedar nunca flotando. ¿Vale? Si os fijáis, prácticamente todo mi foliage está siempre cortado por abajo, simplemente porque le digo que el Z-offset mínimo sea a lo mejor de -10 y el máximo de -2. Así, aunque esté siempre en 0, va a estar justo un poquito por debajo. Le vamos a decir que este slope angle sea de 45, eso está bien. Y esto que es bastante importante, ¿vale? Este cool distance, que es lo que va a hacer que este foliage vaya desapareciendo poco a poco, ¿vale? Si os fijáis, según me voy alejando, vais a ver cómo va desapareciendo todo, ¿no? O sea, estoy haciendo que a partir de cierta distancia todos los elementos desaparezcan, ¿vale? Entonces, todo este césped, que es bastante costoso, al final la idea sería tener una parte que sea bastante más detallada, ¿vale? Y otra parte que no. Yo, por ejemplo, este foliage que hemos hecho ahora mismo, que es bastante básico, que además no va a coincidir claramente con el resto, pero bueno, me da un poco igual, le diría a lo mejor que su cool distance fuese, no sé, de 8500 igual, ¿vale? Y ahora vamos a ponernos a pintar un poco con él. Vamos a aumentar un poco el tamaño, que igual me ha pasado. Ahí está. ¿Vale? Veis que simplemente es un elemento de relleno que vamos a utilizar ahí de fondo, ¿vale? Que prácticamente no se va a ver, pero que sí que va a estar dando bueno, ese pequeño toque. Vamos a darle un poquito más de dimensión a este foliage. Vale, ahí estaría. Vale, esto ahora mismo no está teniendo ningún tipo de carga de nada, o sea, es simplemente geometría, tal cual, ¿vale? O sea, he preparado un elemento que va a simular ese césped, ¿vale? Pero que además no me está costando prácticamente nada. Si yo abro esto, son 24 triángulos, ¿vale? Frente a los que me está costando este otro de aquí, que son 537, ¿vale? Simplemente tengo que trabajar un poquito más la textura y a lo mejor ese shader decirle que tenga ese efecto de viento, que en realidad es una tontería, sería ir aquí. A ver. Vale, vamos a ponerlo todos. Vale, ya estamos teniendo un poco ese efecto de movimiento. O sea, ya se está desplazando igual que se están desplazando el resto de elementos. Igual habría que utilizar mejor un linear gradient para que la parte de Z más pegada al suelo, bueno, pues no esté teniendo
ese movimiento continuo. Pero ahora mismo con esto, ¿vale? Yo puedo estar aplicando una densidad bastante alta de foliage en zonas muy cercanas, ¿vale? Y es bastante menos costoso. Es menos costoso porque lo que es el láser que estoy cargando tiene menos triángulos y es menos costoso porque no hay alfas, ¿vale? Y al final lo que me interesa de esto simplemente es, bueno, que me acerque, el efecto quede más o menos, ¿vale? En este caso igual es un efecto bastante cartoon, pero bueno, es una textura que he hecho en cuestión de menos de un minuto y obviamente podría invertir un poco más de geometría, ¿vale? Igual 24 triángulos no es lo más óptimo, ¿no? Para dejarlo lo más fino posible. Pero igual dejarlo en 45 o 50 triángulos sería más que de sobra y va a permitir tener en estas zonas cercanas una densidad de césped mucho mayor sin que me cueste tanto, ¿vale? Lo mismo, lo que os decía antes, en cuanto que me voy alejando, ¿vale? Este césped llegará a un punto en el que desaparezca. Vamos a bajar este cool distance, vamos a ponerlo en 3500 para verlo más fácil. ¿Veis cómo ha desaparecido, no? Según me voy acercando, va a ir cargando poco a poco este elemento. Solo me interesa este césped de cerca, o sea, de lejos, no me interesa en absoluto, porque no voy a ver prácticamente qué es lo que hay, ¿vale? O sea, me interesa que de lejos se vea bien, bueno, pues los árboles, se vean, bueno, pues este césped más alto, pero este que es bastante pequeño, en realidad no me interesa que cargue mucho, ¿vale? Entonces, simplemente con esto voy a conseguir también enseguida reducir bastante la cantidad de draw calls que estoy introduciendo en mi escena. Vamos a bajar un poco esto. Y en general voy a conseguir una optimización, un pase de optimización bastante alto, ¿vale? A la hora de añadir foliage siempre suele ser donde más cae el rendimiento de un juego. Vamos a ver, a niveles hablamos de un environment al aire libre, ¿vale? Si tenemos en cuenta ese tipo de cosas, si tenemos en cuenta que para hacer césped no hace falta que pongamos 700 triángulos, 1000 triángulos para que se vea perfecto, porque no va a ser un elemento que se vaya a ver. Luego, o sea, aunque sea un juego en primera persona, nunca jugamos a acercarnos hasta aquí y verlo perfectamente, ¿vale? O sea, al final esto, fijaos cómo estos elementos que son costosos al final, los hemos visto ahora mismo, fijaos cómo su resumen es un triángulo, a fin de cuentas, y desde aquí lo veo bien. O sea, desde aquí lo veo perfectamente. Entonces, simplemente con elementos de este tipo vamos a conseguir enseguida, ya os digo, este en concreto, bueno, la textura no es la más idónea, pero solo con elementos de este tipo que se carguen cerca del jugador vamos a conseguir, a ver, aumentamos un poquito más esto, que ese efecto funcione bastante bien, ¿vale? La sensación, bueno, pues de que hay bastante césped, pero gracias a ese cool distance que vamos a tener, o sea, vamos a hacer que todo este césped desaparezca en cuanto que esté un poco lejos de la cámara. Vamos a apagar esto aquí. Y vamos a eliminar la gran mayoría de elementos. Vale. Veis como ahora incluso la cámara se va viendo cada vez mejor y es porque estoy eliminando estas altas densidades. Fijaos, es que 537 es muchísimo. ¿Vale? Para que al final el césped que estoy viendo, me da igual que sea un conjunto como este o que simplemente sea este más pequeño. ¿Vale? Y la ventaja que tenemos sobre este césped ahora mismo, ¿vale? Es que tenemos este cool distance aquí, vamos a ponerlo por ejemplo en 2500, ¿vale? Aquí ya está desapareciendo. Si yo ahora vamos a buscar aquí este de player start, aquí estás.
Si ahora acercamos aquí este player start, ¿vale? A la hora de jugar voy a tener ese césped siempre cerca, ¿vale? Pero a partir de cierta distancia veis que ya toda esta zona de aquí prácticamente ni la estoy viendo. Entonces, siempre que esté cerca voy a tener esa densidad de césped que va a estar funcionando perfectamente, ¿vale? Pero es un césped súper barato, que no me está costando nada y que además está desapareciendo según me estoy moviendo. ¿Vale? Esto es una cosa de verdad bastante importante y que luego suele tirar para abajo el rendimiento de FPS de muchísimos juegos. O sea, en cuanto que se quita el foliage muchas veces, ya sea porque exceso de geometría, exceso de cálculos, que ahora en esta última versión de Unreal parece que han cambiado y han mejorado bastantes cosas con respecto al cálculo de opacidades, pero suele ser igualmente algo bastante costoso. Entonces, todo este tipo de elementos siempre os aconsejo de verdad tener bastante cuidado, ¿vale? Irlos cargando poco a poco y sobre todo geometrías bastante limpias siempre y cuando se pueda, ¿vale? O sea, si hacer este tipo de foliage me obliga a tener 300 trees o 500 trees, los tendré. Luego a través de los level of detail vamos a conseguir que se optimice según se vaya alejando. Pero siempre que podamos tener todo ese tipo de elementos muy, muy claros, ¿vale? Y eso, solucionar cosas tan sencillas como que si un césped se puede resumir en esto, al final, ¿vale? Lo tengamos en cuenta. Así ahora vamos a pintar esto aquí un poquillo. Vale, veis que estoy ya cargando un poco todo este césped por aquí. Vale, ahí ya lo tengo. Funciona perfecto. Incluso voy a probar a eliminar la gran mayoría de foliage que hay por aquí. Ahí está. Y ahora vamos a verlo. Aquí actuando simplemente, ¿veis? ¿Vale? Como veis, en general es bastante alto, ¿vale? Faltaría un poco más de trabajo, obviamente. Ha sido un ejemplo hecho de manera bastante rápida, pero esto me va a funcionar perfectamente y según yo me voy alejando, ese foliage va a desaparecer. Y en verdad, dentro de un juego nadie se va a dar cuenta, ¿vale? Porque tenemos tantos estímulos a la vez, estamos viendo tantas cosas que es bastante difícil que alguien se dé cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, creo que se está aproximando ya la ronda de preguntas, así que voy a dejar ya de daros un poco la chapa con estas cosas técnicas y nada, que me digan mis compañeros. A ver. Vale. A ver, que tengo aquí unas cuantas preguntas. Vale, bueno, en cuanto a máster, soy profesor en el máster de AAA, de videojuegos AAA, de Unreal, ¿vale? Y también, bueno, doy clases en otros másters, como por ejemplo el de videojuegos, pero bueno, el principal es el de AAA, que es el que está creado, en el que trabajamos básicamente expertos de Secret Six, ¿vale? O sea, los profesores que estamos trabajando en ese máster, todos trabajamos en Secret Six, entonces la ventaja que tiene eso es que estamos preparando a la gente que además luego va a tener prácticas con nosotros, les estamos preparando ya de base en cómo
trabajar con nuestros clientes, los distintos workflows que tenemos con ellos. Entonces, es bastante dinámico y a mí me parece bastante guay, la verdad. A ver, que os leo más preguntas. Wow. Veo un montón. Bueno, voy a preguntar al equipo de Voxel, ¿vale? Que por tener esto... Hola, buenas. Me meto yo un poquito aquí de por medio, está Gonzalo contestando preguntas. Bueno, veo que hay alguna pregunta de tipo más académica, no os preocupéis que tomamos nota y todo lo referente a máster, Secretaría se pone en contacto con vosotros, ¿vale? Porque Gonzalo es profesor, pero de los procesos, ¿no?, que tenemos internos en la escuela, de eso él no controla, son más aspectos técnicos, ¿no?, lo que tendríais que aprovechar para preguntarle. Bueno, Gonzalo, veo que te has animado y te has puesto directamente tú a leer del chat, ¿vale? Pero Sí, te perdón. pasamos por aquí, te voy comentando preguntas, ¿vale? Que te han hecho los asistentes. Sí. A ver. ¿Qué tipo de trabajo deberíamos tener en nuestro portfolio si quisiésemos optar a un puesto de Technical Artist? Mucho trabajo de shaders, que se pueda mostrar un breakdown bastante bueno. Por ejemplo, como a la hora de crear un escenario como este, todos los pasos que se han seguido, los shaders que se han creado, cómo se ha planteado este escenario. Sobre todo, planteamiento base. Bueno, pues podemos utilizar solo 2 o 3 rocas, lo vamos a utilizar con una textura única, pero también vamos a utilizar una textura tile. Vamos a blendearla con, bueno, pues el efecto este que os he mostrado de mods de nieve, etcétera. Entonces, al final consigues tener de 2 o 3 assets que parecían únicos, al final un resultado de, no sé, 20 o 30 assets distintos. No sé, mostrar un poco ese tipo de conocimientos, cómo podéis desenvolveros con pocas cosas. Yo al final, esta escena, o sea, tiene mucho foliage, sí, pero en realidad estoy usando todo el rato 2 rocas que luego se pueden blendear de maneras distintas, se van modificando de maneras distintas. Para todo este fondo, al final hay 6 texturas, ¿vale? O 7 texturas, son una de nieve, 2 de roca y 3 de césped, ¿vale? Son 3 de ground. Entonces, la idea es eso, que se podáis mostrar siempre algo bastante natural, sin que sea excesivo, sin que sea una locura, sin que estéis utilizando 50 sets distintos para cosas bastante pequeñas, para que mostrar que os podéis envolver bien con pocos elementos y la gran mayoría creados todos dentro del motor gráfico, obviamente. No sé si hay alguna más por ahí. Creo que he perdido a Jesús. Sí, Gonzalo. Para una persona que no ha tenido experiencia con Unreal, ¿cuál sería la línea de aprendizaje que recomiendas? ¿O qué otro software como complemento recomiendas aprender? Yo personalmente, Substance Designer me parece un software estupendo. Aparte que van bastante a la par porque al final todo se trabaja por nodos, tanto en Designer como en Unreal. Entonces, a la hora de crear shaders y crear materiales, ya estás creando los materiales pensando en lo que vas a meter dentro del motor. Entonces, tu workflow ya lo tienes interiorizado y son bastante parecidos luego a la hora de trabajar. O sea, la manera de pensar y todo va a ser muy parecida. Mi aprendizaje, la verdad es que igual si venimos más de parte de programación, Unity puede parecer más fácil, igual. A mí personalmente Unreal no me costó nada aprenderlo. O sea, hay un montón de... la propia página web de Unreal ofrece un montón de opciones y de tutoriales y de guías de uso. Vamos,
verdad no creo que sea tan difícil de aprender. A nivel técnico, a un nivel bastante más superior, sí, obviamente hay que profundizar mucho y hay que investigar muchísimo, pero para aprender a utilizarlo y trabajar un poco, creo que es una herramienta bastante intuitiva. Gracias, Gonzalo. Te formulo otra pregunta. ¿Cuánta geometría puedes meter en un mapa sin que éste tenga problemas? Yo entiendo que esto será relativo, ¿no? No puedes decir una cifra de polígonos, pero bueno. Efectivamente, o sea, a ver, depende también de para qué lo estemos haciendo. Si es para PC o si es para consolas, hay consolas que se llevan mejor, como la PS4, tiende a llevarse mejor con un mayor poly count y se lleva peor con shaders más complejos. En Xbox me parece que es justo al contrario, o sea, con los shaders un poco más complejos no le cuesta tanto el tiempo de carga, pero una cantidad de geometría bastante alta, sí. Siempre, obviamente, lo mejor es optimizar en cuanto a geometría. Muchas veces no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero siempre lo mejor es que nuestro nivel se vea de la mejor manera con la menor geometría posible. Que al final es hacer lo que tenemos, aunque cada vez más los ordenadores soportan y las consolas soportan una mayor carga de geometría, obviamente. O sea, ya no tenemos que tener un planteamiento como se tenía en 2010 de una reducción abusiva. O sea, ahora mismo hay juegos que nos están demostrando que una cantidad de geometría alta la puede soportar perfectamente cualquier consola. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. Y a ver, hay muchas preguntas, chicos, lo que os comentamos al principio, ¿vale? Sois muchos asistentes, no tenemos mucho tiempo. Cualquier pregunta que quede sin contestar, si nos pasáis vuestro mail, se la pasamos al ponente, ¿vale? Para contestaros nosotros por mail. O directamente tenéis un correo que ahora os ponemos en el chat para todos, que es info@voxelschool.com, que también podéis preguntarnos lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, le voy a pasar a ver las que nos da tiempo a contestar. Esta es de un futuro alumno, Gonzalo, del máster de AAA, que pregunta, tengo que hacer la prueba del máster de AAA, ¿qué recomiendas a la hora de realizarla para sacarla con éxito? A ver, la prueba de AAA en un principio es, si mal no recuerdo, una generación de es un asset Sí, es un modelado y asset. texturizado. Uh-huh. Entonces, para sacarla con éxito, pues, Ya, es que esa pregunta, pregunta chicos, difícil. es un poquito, es un poquito complicada de contestar así. Ahí lo que se mira es que tengáis ya, que conozcáis los procesos con los que se trabajar con referencia, controlar el límite de polígonos, saber tener buenas nociones también de mapeado, manejar los programas texturizados 3D, cómo presentar el asset en Unreal. Entonces, pues claro, aquí todo lo fino que podáis dejarlo, optimizado, que quede bonito, que cuente una historia, ¿vale? Aquí es muy importante para esta prueba también buscar mucha referencia de cómo trabajan ciertos profesionales. En ArtStation tenéis mucha gente, muchos profesionales del sector que suben sus portfolios y, hombre, algo ayuda, ¿vale? Como punto de partida para ahí podéis localizar algún fallito que podáis tener vosotros. Sí, efectivamente, justo con lo que has dicho, una cosa bastante importante que no suele haber nunca es ese storytelling que decías antes. Es muy importante que si os mandan a hacer, yo qué sé, imaginaos que os mandan a hacer una silla que lleva en una casa 20 años, que es de un comedor, que no planteéis una silla muy nueva o una silla totalmente vieja y destrozada. O sea, lo que queremos ver muchas veces es lo que todos los clientes quieren ver cuando te piden storytelling es que veas que la silla está un poco envejecida en la zona donde se apoyan las manos, que algunas zonas de las patas están también un poco envejecidas, que hay un pequeño golpe, pero no es utilizar generadores de scratches locos de Substance Painter para forzar muchísimo los golpes, ni las marcas, ni nada. Es ser muy sutil, es contar esa historia que es cada marca, que es cada golpe, que por qué están desgastado en una zona, por qué el cuero está un poco más desgastado en un punto que en otro, que es donde se sienta. Si quieres narrar que la persona que se sienta es mucho más delgada, mucho más corpulenta, bueno, pues
la deformación que va a tener, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que planteárselo muy bien. A la hora de crear un asset es muy importante tener una documentación y un análisis bastante importante. Ay, Gonzalo, ¿me escuchas? Sí. Vale. Hola, Gonzalo. Tengo curiosidad por ver la geometría del suelo, por ver cómo se maneja la densidad de polígono en este tipo de environment. Vale. Nos pregunta Daniel. Bueno, ahora mismo la densidad... ¿vale? No sé si veis esta G de aquí. ¿Vale? Ahora mismo, bueno, Unreal nos crea una teslación automática, un load automático, ¿vale? O sea, según me voy alejando vais viendo que estos polígonos cada vez se van viendo más grandes, según nos vamos acercando poco a poco va creando, ¿vale?, esta densidad. En este caso he utilizado una textura en 2K, es bastante bestia, en verdad, pero bueno, también quería forzar un poco que se viese bien, pero podría haberse optimizado un poco más esta geometría, ¿vale? Quería simplemente, bueno, pues tener buenas deformaciones. Pero vamos, la densidad que tenemos aquí es alta, pero tampoco es para tanto. Teniendo en cuenta que Unreal nos crea una propia teslación por cámara y un load por cámara, como veis, la densidad geométrica que tenemos justo aquí al principio no tiene nada que ver con la que se está viendo aquí de fondo, etc. O sea, el propio motor nos lo va a actualizar bastante bien. Bien. Nos dicen por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6 CC, o sea, un saludo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ser un technical artist, al menos junior, ¿qué requisitos se exige en un estudio como Secret Six? Conocimiento de shaders, por supuesto, conocimiento dentro de un motor gráfico, sea Unity o Unreal o ambos, si es posible. Obviamente programación siempre es bienvenido. Incluso si queremos, o sea, si nos gusta más la programación que el arte, si buscamos más ser un technical writer y picar más código, también siempre es bastante bienvenido. Pero sobre todo trabajo de shaders, tener conocimientos mínimos, saber lo que es un LOD, un level of detail, saber lo que es la complejidad del shader, saber cómo funciona la luz o la complejidad de luz, información sobre bake, o sea, saber cómo bakear la luz, sobre materiales, reflexiones, o sea, parecen muchas cosas, pero en realidad es un básico que hay que conocer. Si yo voy a poner aquí agua, tengo que saber cómo va a actuar su reflexión y que funcione bien. Si la nieve que estamos aplicando tiene que tener un brillo y por algún casual del proyecto en el proyecto no se le podemos poner ese roughness dentro de la textura, pues yo tengo que estar preparado para poder preparar ese roughness aquí en el motor. O sea, bastantes cosas a nivel... también saber, pues eso, cómo optimizar elementos como multimáscaras, no cargar máscaras individuales, sino máscaras optimizadas dentro de una única textura. Por ejemplo, una de las máscaras que estoy utilizando yo aquí, a ver, un momento. Vale, Bien, tengo por ejemplo esta vale, máscara. perdón. Sigue. Tengo esta máscara que al final, bueno, pues es uso de varias, ¿vale? Pero bueno, es simplemente para poder utilizarlo blendeando ciertos elementos, ¿vale? Y que, bueno, que el aspecto sea un poquito más natural. Todo ese tipo de cosas obviamente se necesita tener ese conocimiento, o sea, no te puede venir, no puedes intentar ser junior technical y no saber ni siquiera nada de optimización a un paso mínimo, obviamente. No vamos a pedirte tampoco locuras. Bien, Gonzalo, pues es que las preguntas son un poquito densas. Por ejemplo, hay una pregunta que yo la catalogaría ya como política, ¿no? Dice, ¿qué es mejor, Unity o Unreal para videojuegos? Wow. ¿Qué recomiendas y por qué? ¿Nos puedes dar una respuesta, Gonzalo? Pues no tenemos tiempo en 30 segundos. Depende del cliente.
Ya está. O sea, Listo. Bien, pues Ana Alcaide creo que te han contestado muy, muy rápido. Bueno, sin más, dar las gracias, bueno, primero a Gonzalo, porque es una persona muy, muy liada, ¿vale? Muy liada, ya estábamos casi a las 11 de la noche hablando por teléfono. Dar las gracias a todas las asistentes, mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis en vuestra casa. Bueno, son momentos muy especiales para todos. Lo principal, desearos que estéis bien de salud, lógicamente, porque bueno, el estar en tu casa es algo incómodo, sin más, pero bueno, lo importante es la salud. Y deciros también que bueno, que se nos han quedado bastantes preguntas sin contestar, pero no os preocupéis que hemos tomado nota de ellas, ¿vale? Se las pasaremos a Gonzalo para que os conteste. Y repito, si tenéis cualquier duda de cualquier tipo, ¿vale? Nos podéis escribir a info@voxelschool.com y ahí atendemos cualquier tipo de duda, ya sea académica o una duda para un ponente en concreto, ¿vale? Y sin más me despido, pues tenemos que dar paso a la siguiente charla que empieza en 9 minutos. Bueno, Gonzalo, un abrazo muy fuerte, muchas con gracias, 1 metro de Jesús. distancia, según estipula el protocolo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esto y bueno, aprovechando esta cuarentena, ya sabéis, si queréis empezar con Unreal o Designer, es el mejor momento justo La ahora. verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Hasta Gonzalo, cuando luego. quieras, deja de compartir tu pantalla y cerramos por aquí. Uy. Bueno, pues muchísimas gracias. Doy por concluida esta primera masterclass y estáis invitados si queréis a asistir a la siguiente, ¿vale? Cierro por aquí. Un saludo, chicos. Un saludo. Hola, muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí para contestar aquellas preguntas que se quedaron sin respuesta este pasado sábado en la masterclass online. En este caso vamos a responder las preguntas que se le hicieron a Gonzalo de Francisco, ¿vale? En la charla de metodologías de trabajo de un technical artist para videojuegos AAA. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias de nuevo por tenerte por aquí y te voy a trasladar aquellas preguntas que te hicieron y que no pudimos responder. Okay. Nos pregunta Nerea, ¿cómo delimitarías el final de un land? Vale, pues a ver, a la hora de cercar un poco, por así decirlo, un landscape, sobre todo eso va a venir dado por parte de diseño, o sea, no es algo que arte vaya a tomar una decisión en concreto, lo que sí vamos a tomar una decisión nosotros es cómo queremos mostrar un poco esa, esa zona cercada, ¿no? Hay mil métodos siempre, pues, desde termina el landscape y hay agua y el personaje no puede atravesar ese agua o no puede montarse en un barco, lo que sea, un bosque frondoso, un barranco que no se pueda pasar, o sea, en realidad hay mil maneras de cortar siempre esa zona. O sea, un ejemplo, por ejemplo, sería, bueno, esto de aquí, ¿vale? Simplemente árboles bastante frondosos, esto es una colisión, ¿vale? Un box collision que simplemente impide que el personaje avance más en esta zona. Entonces, todas estas zonas tienen estas colisiones. Se ha puesto aquí otro para que se vea de manera muy obvia, pero bueno, si le damos aquí a play, simplemente cuando nos acercamos a esa zona frondosa, llega un punto en el que nuestro jugador directamente ya aquí, como veis, se queda bloqueado. ¿Vale? Si pulso aquí F8 para salir a este modo vista, ¿vale? Yo estoy viendo aquí todo el rato toda esta zona muy frondosa y es simplemente eso, ¿no? Ese collider que está impidiendo que el jugador avance más de esa zona. O sea, en realidad es bastante sencillo poder delimitarlo. Perfecto. Nos pregunta también Laura, en su conjunto, ¿qué programas se han utilizado para la creación de toda la escena? Los Vale, programas simplemente. a ver, aquí hay megascans, o sea, son fotogrametrías, cualquier programa que se pueda utilizar para realizar una fotogrametría. Yo para hacer materiales Designer y Unreal, para modelar 3D Max y el landscape se ha hecho con Work Machine, ¿vale? Pero vamos, con cualquier programa de generación de landscapes procedurales podéis crear uno sin ningún problema. Uh-huh.
Nos preguntan, esta pregunta creo que ya la contestamos en su momento, pero bueno, me ha parecido interesante, te la volvemos a hacer. ¿Cómo sería un día típico de trabajo como un technical artist en un proyecto AAA? Pues depende bastante de en qué momento del proyecto estemos, pero lo más normal suele ser generación de shaders, implementación de elementos de modelos creados por los compañeros y las compañeras, implementarlos en el motor, eh, comprobar si un modelo en específico, véase por ejemplo un arma o no sé, cualquier modelo necesita a lo mejor un efecto de cristal con algún tipo de translucencia o algún tipo de reflejo, bueno, cualquier cosa, pues dejarlo listo para que esté funcionando perfectamente y de manera óptima. Ujú. Genial. Nos pregunta Miguel Moreno, ¿puedes explicar más en detalle cómo has hecho lo de los parámetros de la nieve? Sí, la nieve de las montañas, sí, bueno, hay dos partes. La nieve del landscape se regula a través de un slope parameter. Básicamente lo que hago es, le digo la altura que tiene la posición absoluta del mundo y simplemente sustraigo la información de B, que sería el eje de Z, y con eso simplemente regulo la altura a la que va a cortar la nieve y cómo va a ser el fade de esa nieve. Y luego para uno un pelín más complejo, que este lo hemos dado en el máster de AAA, sería este Height Normal Mask, que lo que estamos extrayendo es la información de un normal map. Se hace una interpolación entre esa información del normal map y un normal creado desde aquí, ¿vale? Que es este RGB, o sea, información en 0, en R y en G, y en B, que va a ser ese eje de Z, en 1. Y bueno, básicamente lo que hacemos es extraer la información de Z de la máscara de normales y convertirla en un... O sea, de máscara de normales, perdón. La información de Z de la textura de normales, el normal map, y la convertimos en una máscara. Y bueno, a través de eso simplemente conseguimos ese efecto, ¿no?, de fundido a través de este normal map, ¿vale? Para que quede esto un poquito más orgánico. Pero Ujú. Utilizáis básicamente es el eso. normal como máscara, ¿no? De una forma muy... Efectivamente, Ujú. como el normal map al final te está cogiendo la información de X y de Y de Z, con la información de Z puedes crear un poco ese degradado. Ujú. Nos pregunta Dander, bueno, esta pregunta es un poco general, de hecho lo dice, pregunta general, si estudias el máster de AAA, de todas maneras puedes trabajar para películas tipo DreamWorks. Por supuesto que sí, vamos, compañeros nuestros, Edu Nodar, que es profesor también en Voxel y que ha trabajado en Secret Six, ha trabajado en películas. Antonio Pons, actual compañero nuestro de Secret, también ha trabajado en cine. Vamos, Sí, no es algo que sea excluyente, es más, los conocimientos, muchas de los conocimientos de las producciones en videojuegos vienen bastante guay, básicamente porque es un workflow totalmente distinto al acostumbrado al cine y se puede implementar bastante bien dentro del trabajo en cine. O sea, no es excluyente en absoluto. ujú. Nos pregunta Claudia, tengo otra pregunta, si podéis contestarla también, por favor. No soy una gran fan de jugar a videojuegos, pero me encanta ver los entornos y el diseño de los personajes, no la jugabilidad. ¿Seguiría siendo apta para dedicarme a ello o no encajaría al no ser fan de jugarlos? En realidad no hace falta ser fan de videojuegos para hacerlos. O sea, yo personalmente soy fan del arte de los videojuegos, soy fan de las historias que me cuentan, pero cuando juego un videojuego estoy más tiempo viendo las cosas que han hecho y viendo cómo funcionan los truquitos artísticos que están haciendo que muchas veces que lo que me están contando en el juego. O sea que, y vamos, tengo compis en el trabajo que tampoco son realmente fans absolutos de videojuegos, sino que, bueno, pues han jugado alguno y ya está, y aún así trabajan en el sector. O Sí, sea de que, hecho, de hecho hay una compañera tuya, Rocío, que justo le hacían sí, una pregunta en una entrevista de este tipo, que si ella había jugado videojuegos, y justamente Rocío dijo que nunca no le ha llamado especialmente la atención. efectivamente. A ella le gusta todo lo que es el tema de producción artística, 3D, y acabó trabajando en esto y dice que está encantada,
pero ella no se definía como una persona que le gustaban los videojuegos, o sea que son, Y sí, son dos igual, o formas sea, de no, vivirlo. no te creas que ahora se ha puesto a jugar a videojuegos, precisamente, o sea, sigue No, no, exactamente igual. O todo lo sea que... contrario, ¿no? Todo el día con videojuegos. Luego nos pregunta Laura si Unreal, ¿sirve Unreal para Mac? ¿Es gratuito? Sí, se me olvidó decirlo el otro día, lo tenéis aquí, si buscáis... Download Epic Games Launcher, ¿vale? Ese Download Epic Games, ¿vale? Os sale aquí, os sale para Windows y para Mac y es lo bueno de Unreal es que es totalmente gratuito, 100% para ambos. O sea, simplemente buscándolo ahí lo podéis coger perfectamente. Vale, porque es que la siguiente, bueno, la misma chica pregunta eso, y si sabes si tiene una versión gratuita para estudiante como Autodesk. Pero bueno, si Pues dices sí. tú ya que es gratuito el software, pues ya queda contestada. Sí, podéis elegir además las versiones que queráis, o sea, no es solo la última, sino que se pueden elegir versiones anteriores y además tienen sus librerías, este Epic Launcher, bueno, pues veis aquí librerías, biblioteca de proyectos, etcétera. O sea, podéis descargar un montón de proyectos incluso gratuitos que ofrecen los propios Epic Launcher y gente para investigar un poco. Genial, pues tenemos todas las preguntas contestadas. Aquellos que no tuviste la oportunidad, por lo que fuera, de ver la charla, que sepáis que la tenemos colgadas en nuestras redes. De nuevo aprovecho para agradecerte, Gonzalo, tu tiempo, que sé que es muy, muy, muy escaso, o sea que No hay valoro problema. cada minuto que nos dedicas, te lo digo de corazón. Pues nada, esperemos que os haya gustado tanto la charla como estas respuestas que nos han dado nuestros ponentes y os esperamos en la próxima, ya sea clase presencial, online. Gonzalo, No, Jesús, un saludo maestro, a todos. igualmente, muchas gracias, muchachos. Hasta Hasta luego. luego.